Tema 6. Enfoque diferencial étnico. Énfasis comunidades indígenas y afros. Principio de igualdad. Todos los seres humanos tienen los mismos derechos y la misma dignidad. Aunque sean diferentes entre ellos en cultura, sexo, raza, color, idioma, etc., tienen el derecho a la misma protección de la ley y el mismo respeto por parte del Estado y de la comunidad. Principio de no discriminación. Cada ser humano es diferente porque es único, porque eso enriquece la diversidad de la humanidad y no puede ser razón para excluirlo o negarle los derechos humanos. La no discriminación exige aceptar las diferencias, respetarlas y ser tolerantes con las personas que no son iguales a nosotros, porque hablan, piensan, se ven o actúan distinto. Discriminación. Es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social y que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. Discriminación racial. Se habla de discriminación racial cuando se excluye o restringe los derechos de una persona por ser de diferente proveniencia étnica, impidiéndole gozar o ejercer sus derechos y libertades fundamentales de la misma manera que el resto de las personas. Tema 7. Fundamento y desarrollo del derecho a la paz. Derecho a la paz. La paz es un derecho humano, cuyo titular somos todas las personas, los grupos y los pueblos. Este se configura no solo con la ausencia de conflictos armados, nacionales o internacionales, sino que requiere de la garantía de otra gama amplia de derechos como lo son el derecho a la seguridad humana y a vivir en un entorno seguro y sano, el derecho a ser educado en y para la paz, el derecho al desarrollo y a un medio ambiente sano, el derecho a la igualdad y a la objeción de conciencia frente a actividades que supongan amenazas contra la paz, el derecho a exigir a todos los estados un desarme general y completo, las libertades de pensamiento, opinión, expresión, conciencia y religión, los derechos políticos y el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación efectiva que asiste a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, entre otros. Podemos decir entonces que la paz es un derecho inherente a la dignidad de todo ser humano con la dualidad de configuración de ser también un deber de obligatorio cumplimiento. Esto último implica la necesidad de comprender que la renuncia generalizada a la violencia y los esfuerzos para el logro de garantía de los otros derechos en búsqueda de la paz no son un asunto exclusivo de los estados, sino de los individuos y de la sociedad. Sobre el derecho a la paz se debe apreciar que 1. Implica la garantía para cada miembro de la sociedad, individual o colectivo, de que no sufrirá otra vez los efectos de un conflicto armado, de una guerra irregular o regular. 2. También salvaguarda a la población civil de que no recibirá ataques armados, sufrirá de confinamiento o desplazamiento, de acciones que siembren entre ellos el terror, de otros ataques o violaciones a sus derechos o infracciones al derecho internacional humanitario. 3. También es un sentimiento general de los pueblos, con toda su diversidad y pluralidad, de que se les garantiza el respeto a su dignidad humana, que las sociedades podrán gozar de una vida política cada vez más democrática, más participativa, más igualitaria, más equitativa y más libre. 4. El tránsito obligado es pasar por una reconciliación, una verdad, una reparación integral, un restablecimiento de derechos y unas garantías de no repetición.
Una justicia basada en los principios éticos de restaurar el daño ocurrido en primer lugar y de reconciliar al ofensor con el ofendido, de perdonar, de mancomunarse por un principio más alto que cobija a los dos lados o más lados antes en conflicto armado. 5. Es el derecho a la justicia desde un sistema más humano, de reconciliación y restauración, no de castigo y venganza. El sufrimiento se vuelve transformador hacia una nueva situación social colectiva que tiende a la pluralidad y a una mayor armonía con el respeto a las diferencias. 6. La paz no la construye la institucionalidad. Ella hace los acuerdos, crea los medios e instrumentos, pero la única que puede construir la paz es la misma sociedad, y lo hace invirtiendo las direcciones desde su casa, barrio, vereda, hacia afuera hasta llegar a lo nacional. Hay que invertir nuestra mirada. La fuente está en nosotros, los pobladores, en el territorio local, en la institucionalidad local y de ahí hasta lo nacional.